Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. El mero hecho de pintar sobre un lienzo no lo convierte en un artista. Ni siquiera lo convierte en un pintor. ¿Lo conoce? Por desgracia. Toda la ciudad se me cae encima. 2 días, amigo mío, y todo el mundo conocerá a Modigliani. ¿Despierta? Oh, no, por favor. Espera. Mira. Escuchemos un fragmento de la película Modigliani del año 2025, una obra del pirata Johnny Depp, uno de los grandes genios de Hollywood de las últimas décadas. El pintor Modigliani, de origen italiano y asentado en Francia, es quizá uno de esos referentes de la pintura de comienzos del siglo XX y también de todas esas influencias que él tuvo, sobre todo, y las virtudes que compartió con otros grandes artistas a lo largo de la primera mitad del pasado siglo. A él vamos a dedicar el cronovisor, este nuevo programa de Ser Historia, junto con Jesús Callejo, pero como siempre será uno de los muchos temas que vamos a tratar en nuestro espacio. Bienvenidos a Ser Historia. Modigliani, una biografía sujeta pues a grandes trastornos de comportamiento, de vicios, el alcohol y, bueno, en definitiva, ¿no?, la semillita que va marcando un poco la identidad de un artista que en muchas ocasiones acaba con la vida de ellos, pero también les permite sacar lo mejor y lo peor. Y entre esos aspectos está un arte absolutamente singular y único, que es del que vamos a hablar en el cronovisor, como decía ahora, de Jesús Callejo. También vamos a descubrir los secretos del concierto de Viena, de ese 1 de enero. Para muchos, la única cosa buena que hizo el nazismo durante su época de gobierno. En la historia de las palabras, nuestro palabrista nos traerá el término lacónico. Y no vamos a dejar el lenguaje, porque vamos a acabar el programa precisamente hablando de eso, de historia del lenguaje y de cómo evoluciona y cuál es el futuro del lenguaje y de algunos términos, algunas palabras que ya están haciendo historia y que nos va a permitir conocer un poco la evolución de esa herramienta de comunicación que utilizamos continuamente, y yo mismo ahora la estoy utilizando, quizás más mal que bien, pero la estoy utilizando y yo creo que me estáis entendiendo, me están entendiendo. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bueno, una semana más con un año más. Feliz 2026. Claro que sí, feliz 2026. Jesús, un abrazo enorme. Y como siempre, todo lo mejor para estos cronovisores y nuestra amistad, que al final es una cosa, se retroalimenta de la otra, ¿no? Por supuesto, ya sabes que nuestra amistad es infinita y perdurable y además totalmente sincera, es lo que tiene, ¿no? Cuando hemos compartido tantos momentos divertidos y mágicos en nuestros viajes y sobre todo pues en nuestras investigaciones. Y además este cronovisor yo creo que pinta muy bien, ¿eh? Vamos, que tiene muy buena pinta y tú ya sabes por qué lo digo. Vamos a hablar de Amedeo Modigliani en castellano diríamos, pues uno de los
pues pintores reformistas, más transgresores y con un estilo de lenguaje artístico más singular y al mismo tiempo más tenebroso, luego lo veremos, ¿no? Con esas figuras sin pupilas. O sea, que a mí de pequeño me daban un poco de miedo, pero luego lo entiendes y te das cuenta de la realidad que hay detrás de esas figuras, ¿no? Modigliani nació en Livorno en 1884 y falleció en París en 1920. Es una de esas imágenes destacadas de la pintura y del arte de comienzos del siglo XX. Totalmente, totalmente. Tú acabas de citar que tenía un estilo inconfundible y por lo tanto se convierte en uno de los pintores más reconocibles del siglo XX. Pero además, como símbolo del artista bohemio, del genio maldito, protagonista pues, de amores casi imposibles y prohibidos y sobre todo con una historia de amor con consecuencias muy dramáticas que luego comentaremos. Y yo creo que lo interesante de él, digo, aparte de esa bohemia francesa de la época que le tocó vivir, de ese final del 19 y principios del 20, es porque él hace un punto de encuentro entre el clasicismo, entre la modernidad, entre la sensualidad. Recordemos que Modigliani no solo era pintor, sino también escultor. Y todas esas figuras estilizadas, que es un poco lo que caracteriza su estilo, ¿no? Cuellos largos, rostros almendrados, ovalados, con ojos vacíos, sin alma, como tú bien decías, sin pupilas, sin iris. No en todos, ¿eh? Los de su última mujer sí que pintaba muy bien los ojos, porque él decía que en el fondo los ojos es un poco la expresión del cuerpo, es un poco el alma del cuerpo. Y si tú no conocías el alma de esa persona que tú retratabas, no le pintaba los ojos. Se ve que tenía su mística particular. Hasta el punto, y esto no es demasiado conocido, que hay un síndrome que se llama el síndrome de Modigliani. No porque él lo padeciera, sino que es un síndrome que se caracteriza por tener un pseudobocio, ¿vale?, debido a una lordosis cervical y que se caracteriza por un cuello en forma de cisne. Y a las personas que padecen este pseudobocio le llaman síndrome de Modigliani. O sea que para que veas que incluso su pintura, su arte y su estilo ha pasado también a los terrenos de la medicina. Desde luego, todo un personaje, un protagonista de los estilos artísticos, como siempre, focalizados en la ciudad de París a comienzos del siglo XX. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor perfectamente engrasado y puesto al día para comenzar un nuevo año con una nueva aventura. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 3 de diciembre de 1917. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, hace unas semanas con la fornarina había revuelta y había tortas y aquí la gente también está un poco a la gresca. Ha entrado la policía. Cuéntanos, ¿dónde estamos? Bueno, no hay tortas, pero sí que hay escándalo. Pues mira, estamos en una de las galerías más importantes de París, que es la galería Berthe Weil, una marchante de arte de París, muy conocida, y justo este día es donde por primera vez expone sus cuadros de una manera individual, no de manera colectiva. O sea, que todo, en fin, todo un éxito a priori, que por fin una galería le haga caso, porque Modigliani todavía no vendía un colín. Sus cuadros no estaban bien vistos y esas figuras alargadas como que no gustaban demasiado. Pero es que no solo hacía figuras alargadas, hacía desnudos. Y claro, en esta galería, Berthe Weil, pues coloca su mejor producción artística. Y dentro de esa producción artística hay muchos cuadros de mujeres desnudas. Bueno, escándalo al canto, sobre todo de las damas de alta copete, estas puritanas. ¡Ay! ¿Cómo puede ser? Hay que prohibirlo. ¿Por qué? Porque la policía, cuando entra allí, claro, dan aviso a la policía, de ahí el escándalo que estamos viendo, ¿no? Gritos para acá, gritos para allá. Clausura esta exposición, pobrecillo, para una exposición que hacen por indecencia pública, por obscenidad. ¿Y sabes por qué? O sea, no por los desnudos, porque por entonces ya había mujeres retratadas en esa pose desnuda. No, sí, en este caso era una indecencia pública y pública, ¿no?
Exactamente, porque Modigliani pintaba el vello púbico. Y eso era algo inédito en esa pintura europea de la época. No único, pero sí inédito. Y digo no único porque Goya, por ejemplo, en su Maja desnuda, cuadro de 1795, sí que aparece ya un poco ahí ese vello púbico que escandalizó a ciertas personas, ¿no? Y eso generó también su polémica en su momento. Pero también hubo un cuadro en el siglo XIX, en 1866, titulado El origen del mundo, de Gustave Courbet, que te recomiendo que lo veas porque eso ya no es vello púbico, eso es obscenidad del momento, porque es una mujer espatarrada y enseñando, pues, en fin, todo el vello púbico de aquella época que era bastante, mucho más de lo que hay ahora. Bueno, pues lo que hace Modigliani es pintar, bueno, pues de una forma sutil ese vello púbico, pero sí que generó una controversia tremenda, hasta el punto que la propia marchante de esta galería de arte, Berthe, dice que no estaban preparados para tanta verdad. Y eso es un poco como una frase lapidaria que cerró la exposición, se quedó sin vender un cuadro, pero también da idea de la polémica que siempre rodeaba a este gran bohemio italiano afincado en París, que cada cuadro y cada retrato que hacía pues no dejaba indiferente hasta el punto de provocar escándalos de este tipo. No sé si conoces ya el cuadro de Gustave Courbet o hemos dado tiempo a los oyentes fíjate, para que lo vean. Es curioso, ¿no? Porque lo he buscado aquí en Google y automáticamente, pues con ese puritanismo que hay en algunas cosas de la red, pues aparece la fotografía difuminada y tienes que darle el ok para poder verlo. Fíjate. Que no sé, deben de creer que nos vamos a poner, nos vamos a alarmar o nos vamos a escandalizar a estas alturas de la película, ¿no? Sobre todo con un cuadro de una belleza increíble, es un desnudo femenino, pero bueno, es que es lo que es, o sea, no hay... Es lo que es, de 1866. Claro. Pero bueno, imagínate el escándalo que produjo y nada comparado con estos cuadros de Modigliani. Pero bueno, a pesar de que estamos en París, en fin, un poco como la ciudad de la libertad, la ciudad del amor, ya, pero para estas cosas todavía no estaban preparados. Y Modigliani, pues efectivamente, tuvo esos grandes problemas, a pesar de que se codeó con toda la bohemia y toda la intelectualidad y todo el artisteo parisino del momento. Te puedes imaginar que allí estaba Picasso, por cierto, en su época azul, allí estaba Maurice Utrillo, estaba Diego Rivera, estaba Cézanne con su cubismo, estaba Soutin, Apollinaire, Kisling, en fin, toda la tribu bohemia. Y el problema de Modigliani es que era pobre de solemnidad. Tenía borracheras legendarias, las noches enteras dibujando, días sin comer y ataques de tos sanguinolientos por culpa de la tuberculosis. Entonces, pues este es el panorama en el que nos encontramos con Modigliani, pero a la vez, un personaje extremadamente culto, vestía de maravilla, un seductor, muy educado y, ya te digo, con una elegancia natural que incluso el propio Picasso, con el que tuvo una gran amistad, decía que era el único hombre que sabía vestir. O sea, imagínate con los que se rodeaba en aquel momento. Decía que era un príncipe humilde. Bueno, pues este es un poco el personaje Amadeo Clemente Modigliani. Por cierto, es el primer apellido, sería Clemente. ¿Y sabes por qué? Porque su hermana Clementina falleció antes de nacer él y su madre, en homenaje a esa hermana muerta tan prematuramente, quiso ponerle como apellido Clemente. No es conocido como Clemente, solo es conocido como Amadeo Modigliani, pero bueno, lo dejo ahí un poco también como ese reflejo de su madre, que tuvo muchísima influencia en su vida. Fíjate, has hablado de su madre, has hablado de esa pobreza que rodeó gran parte de su vida, y precisamente esas biografías la podemos conocer a través de la correspondencia que se ha conservado de ella, ¿no? Vamos a escuchar Jesús Callejo, Crononauta, si te parece, en la voz de nuestro compañero Julio López, una de esas cartas, en este caso es del año 1908, que ella envía a su madre, a Eugenia Garcín, pues contándole que está bien, pero las penurias económicas que tenía. Yo pensaba cuando leía un poco la carta, digo, yo estoy en París o estoy donde sea y escribo a mi madre y lo primero que hago es mentir, que está todo bien, que no te preocupes. Pero no, se lo cuenta a su madre, no, están tranquilos, pero no tengo un chavo,
para poder vivir. Era sincero, es que es verdad. Era pobre de solemnidad y bueno, no deja de ser una especie de desahogo esta carta y otras que escribió a sus amigos. Vamos a escucharla. Queridísima mamá, desde hace tiempo quisiera escribirte, pero el trabajo, las preocupaciones, una cierta fatiga física y moral, en fin, todo se interpone y no me deja hacer nada. Ahora me siento mejor, sobre todo moralmente. Lo que es lo más importante, mi cerebro trabaja y me siento madurando. En un futuro no lejano, espero que se vean los frutos de tanto esfuerzo. Como siempre, la vida es muy difícil. Me veo obligado a vivir en un continuo estado de penuria económica que, si bien me resulta indiferente, es fatigoso y no me permite esa serenidad tan necesaria para trabajar. Aparte de esto, vivo casi siempre en el estudio. Trabajo, leo y solo salgo para tomar una comida rápida. No veo a nadie y me he retirado un poco de todo. Solo esto puede salvarme. Espero que tú estés mejor y que papá y Humberto estén bien. Un beso a todos. Tu hijo, Dedo. Jesús, lo decías, ¿no? Era sincero con su madre, la pobre Eugenia, la señora madre de Amedeo Modigliani, y con esa firma, ¿no? De Dedo, tan curiosa. Sí, así le llamaban Dedo, porque bueno, pues era un poco pues eso, el apócope y sobre todo pues un nombre muy cariñoso, ¿no? Dedo. Es verdad que su madre fue clave porque ya de pequeño le llevó a los museos de arte para que viera los grandes pintores, le organizó clases de dibujo y sobre todo vio en él un destino artístico. Fíjate, hasta el punto de que gracias a su madre empieza en Livorno, en su ciudad natal, en la Escuela de Bellas Artes. Él tenía solo 14 años y gracias a su madre pues al final va a la Academia de Florencia, a la Escuela Libre de Desnudo, donde ahí aprende un poco el desnudo clásico, y también está en la Escuela de Venecia en 1903, en el Instituto de Artes. En fin, en Venecia es donde descubre pues prácticamente sus dos cosas decisivas en su vida que le marcan. Por una parte, esos desnudos que luego reinterpreta con líneas sinuosas, pero también en Venecia aprende lo que son los paraísos artificiales, es decir, el hachís, el alcohol y la bohemia, de la que luego hace gala, como no, en París. Pero sí, su madre fue totalmente influyente en él, y cuando ya no tiene a su madre, pues es cuando empieza a liarse ya con distintos amores, y algunos pues muy desastrosos, hasta el punto de que él tuvo un par de hijos, una reconocida y el otro no reconocido. O sea que dentro de su vida bohemia, que ya te digo que era muy seductor y las mujeres caían un poco rendidas a sus pies, él tuvo un hijo con Simone Tirus, una estudiante de medicina franco-canadiense. Este hijo, llamado Gerald, estamos hablando de un hijo que nació en 1917, nunca fue reconocido por el pintor y fue adoptado por otra familia. Y después de una infancia problemática, Gerard se convirtió en un sacerdote en una parroquia en un pueblo cercano a París. Pero bueno, te lo digo un poco como circunstancias. Luego tuvo una hija con su gran amante, que luego lo comentaremos, y no llegó a tener otro hijo más, porque cuando Modigliani muere, su amante en aquel momento, pues no se le ocurre otra cosa que, embarazada de 8 meses, también suicidarse. Pues te digo que la vida de Modigliani tiene unos altibajos increíbles, hasta el punto de que se ha hecho una película de él hace muy poquito, y yo creo que le ha vuelto a poner un poco de moda dentro del panorama artístico. Y además recomiendo, ¿no?, que nuestros oyentes vean esta película. Se titula Modigliani, 3 días en Montparnasse. Dirigida, ¿sabes por qué? Por un pirata, ¿no? Un pirata, por Johnny Depp. Exactamente. Sí. Es un biopic, solo es verdad que refleja las 72 horas decisivas, ¿no?, en la vida del pintor, no refleja la parte más dramática, porque no abarca la relación que tuvo con Jean Hébuterne, no abarca la enfermedad terminal, no abarca su muerte temprana, pero sí abarca una serie de
de líos bohemios que él tuvo y sobre todo la relación que tuvo con Maurice Utrillo y con Chain Soutine, que tampoco queda bien parado, porque también acaban como unos borrachos ahí empedernidos del momento, pero que era con los pintores que él se relacionaba. Entonces esas 72 horas decisivas, donde interviene también Al Pacino, nos da una idea más o menos fiel de cómo vivía. Está basada en un año concreto que es 1916, pero sí refleja muy bien cómo vivía, cómo era su estudio, cómo se relacionaba con sus amigos, cómo iba de taberna en taberna y sobre todo cómo tenía esa idea de que lo que él quería realmente era ser escultor. Fíjate, es más conocido por pintor, pero él quería ser escultor. Tenía un problemilla, ¿sabes cuál? Porque cuando esculpía había polvillo que salía, ¿no?, del mármol o de la piedra, y él era tuberculoso, con lo cual no le ayudaba para nada y se sabe que en parte precipitó también su muerte. Recordemos que él solo vivió 35 años. La semana pasada o hace poco hablábamos de la Fornarina, que vivió 31. Pues bueno, tuvieron unas vidas poco paralelas dentro de las circunstancias, incluso en cuestión de cronología, ¿no? Porque una muere en el 1915 y Modigliani en 1920. Pero qué curioso, ¿no?, que fueron épocas donde se ensalza un poco la popularidad, pero con una diferencia radical. Modigliani empieza a ser famoso tras fallecer, lo cual no deja de ser una triste burla del destino. Desde luego, fíjate, antes hablábamos de las cartas y de ese lenguaje artístico y en definitiva, ¿no?, de esa filosofía y de esa forma de enfrentarse a la vida. Si te parece, vamos a escuchar una segunda carta, también la voz de nuestro compañero Julio López. En esta ocasión está escrita en el año 1909, dirigida a su amigo Oscar Giglia, en donde se dan una serie de pautas que yo creo que son los pilares un poco del pensamiento y de la filosofía de Amedeo Modigliani. Vamos a escucharlo. Querido amigo, te escribo para abrirte mi corazón y para confirmar mis propios sentimientos respecto de mí mismo. Yo mismo soy el instrumento de fuerzas poderosas que nacen y mueren en mí. Quisiera que mi vida sea un torrente fértil que recorra la tierra con alegría. Estoy tremendamente excitado, pero se trata del tipo de excitación que precede a la felicidad y que es seguido por una actividad vertiginosa no interrumpida por el pensamiento. Un burgués me dijo hoy, con intención de insultarme, que mi cerebro estaba siendo desperdiciado. Me ha hecho mucho bien. Deberíamos recibir un recordatorio como ese cada día al levantarnos. Pero ellos no nos comprenden del mismo modo que no comprenden la vida. Adiós, amigo mío. Cuéntame cosas sobre ti como yo te las cuento sobre mí. ¿No es ese el significado de la amistad? Escribir como uno quiera sobre lo que sea y descubrirse recíprocamente y a nosotros mismos. Se despide tu dedo. Jesús, como sucede con muchos de estos artistas, no solamente crean un lenguaje característico con esos cuellos alargados, en esta ocasión en el caso de Modigliani, luego hablaremos de los ojos, sino también una forma de pensamiento, ¿no?, una filosofía que es, es en un sentido yo creo muy claro lo que le da personalidad y singularidad a la obra de, en este caso, de Modigliani, como algo absolutamente único. Total. Fíjate, voy a destacar una frase de esta carta que acabamos de escuchar. Él dice: yo mismo soy el instrumento de fuerzas poderosas que nacen y mueren en mí. Es cierto, él tenía un sentido trágico de su existencia hasta el punto que, sabes que a él, sus amigos le llamaban Modi, ¿no? Así como le llamaban Dedo en su casa, los amigos le llamaban Modi. Pero es que Modi se parece mucho a maudit, que es maldito en francés, con lo cual él jugaba mucho también, ¿no? Soy un pintor maudit, un pintor maldito. ¿Y por qué digo eso? Porque de alguna forma también él amplificó un poco esa fama, ¿no?, de artista, en fin, un poco desgarrado, de persona no comprendida, que su arte no llegaba a los lugares que él deseaba que llegara, hasta el punto que él leía, tenía por supuesto sus lecturas favoritas, pero fíjate qué dos autores él tenía para leer. Por una parte, le gustaba leer a Dante Alighieri y su Divina Comedia, lo cual, en fin, es muy curioso, y por otra parte, leía mucho los poemas del Conde de Lautréamont.
Conde de Lautréamont, que también daría para un cronovisor, hizo una obra, su única obra, que se llama Los Cantos de Maldoror. Los Cantos de Maldoror no deja de ser un canto o cantos que ensalzan el sadomasoquismo, la violencia, la obscenidad, en fin, las bajas pasiones, ¿no? Porque en el fondo Maldoror es un personaje que reniega de Dios y por lo tanto pues todos los cantos no deja de ser una especie de protesta pues con la realidad y con el mundo que le ha tocado vivir, hasta el punto que el conde de Lautréamont, que él nació en Montevideo, porque su padre era cónsul francés en Montevideo, él muere con 24 años, o sea que también estamos hablando de un poeta maldito. Entonces claro, es que ya a Modigliani le gusta todo el malditismo, en la poesía, en los personajes con los que se rodea, Sutín, en fin, este pintor también bohemio es para echarle de comer aparte, porque también se metió en todas las trifulcas del mundo, quería participar como voluntario en la Primera Guerra Mundial, no lo aceptaba porque claro, le veían un tirita así que se caía cada 2x3, ¿no? Con todo el alcohol que ingería. En fin, todo ese mundo es el que le rodeaba. Por eso digo que me llama mucho la atención cómo este hombre poco a poco se fue abriendo paso por la vida, a pesar de que su arte, igual que le pasaba al Greco, ¿no? En otras épocas, no era comprendido, no entendían muy bien esas figuras, cuando, bueno, pues ni estaba dentro del cubismo, ni era surrealista, no era tampoco naturalista. ¿Qué era exactamente Modigliani? Bueno, pues le dio por hacer este tipo de figuras, sobre todo hacer muchísimos retratos. Es lo bueno que tiene, en el fondo fue un cronista del momento, porque retrató prácticamente a todos los artistas importantes que había en aquella época, que los regalaba los cuadros porque como nadie los quería. De hecho hay una anécdota de Modigliani, porque cuando regala dibujos, muchos, en una maleta entera se los regala a Picasso, y Picasso, que lo admiraba en aquella época, luego salió tarifando, pero en aquella época lo admiraba, le dijo, hombre, no puedo aceptarlos. Y Modigliani le responde y dice, hombre, tómalos, porque si no mañana los voy a cambiar por una botella. O sea, te quiero decir que para que veas cómo no valoraba para nada su arte, y ni siquiera sus coetáneos tampoco lo valoraban demasiado, ¿no? Porque decía, bueno, bien, pinta de una forma original, curiosa, y luego justo cuando muere es cuando empieza a ser ensalzado. Y luego comentaremos un poco cómo se producen este tipo de guiños. Pero el problema, lo que te decía, que él creaba su propia personalidad. Sabes que cuando en sus momentos eufóricos, dados por el hachís o dados por la bebida, él decía que procedía de una familia aristocrática sefardí, que procedía ni más ni menos que de la familia del filósofo Spinoza, lo cual no era verdad. Decía, yo soy Modi, el príncipe de Livorno. Bueno, y desde entonces sus amigos le llamaban Modi, ya te digo, porque en francés, como suena como Maudit, maldito, y era pues un sobrenombre que no dejó de ser algo profético, ¿no? Porque se convirtió también en lo que él pretendía. Y lo que decías de los retratos de los ojos también es muy significativo, porque denota mucho su personalidad. Los ojos son el espejo del alma. Solo pintaba los ojos a aquellas personas que consideraba que conocía con profundidad. ¿A quién más conoció? A Jeanne Buter, su gran amante, que pintó los ojos completos y que la retrató en más de 20 ocasiones. Así que estamos entre un escultor frustrado y un pintor que solo empieza a ser conocido con sus cabezas alargadas e inspiradas en las máscaras africanas. No olvidemos que también tenía esa influencia justo cuando se produce su óbito. Estabas hambriento de todo. 35 años, una vida apasionante. Un siglo después, tu apellido basta. Yo siempre seré Jeanne para todos. La última compañera de Modigliani, la que saltó por una ventana a los 21 años. Seductor, alcohólico, la leyenda lo convirtió en un hombre bohemio con una vida de cine. Tenía una elegancia natural como pocas personas tienen, algo que no puedes adquirir, comprar o aprender. O lo aceptabas tal cual o no. Era un hombre al que le parecía divertido desafiar al mundo con su autenticidad. Y probablemente murió cuando parecía que iba a hacerse rico. Él reunía todos los requisitos. Creo que el hecho de pintar le permitía entrar en su propio universo y aislarse de las cosas. En su obra hay algo arcaico y algo ultramoderno. Todo es verdad, todo está soñado, todo está inventado. No hay adornos, no hay artificios, no hay detalles. El rostro es una máscara
Lo que le interesa a Modigliani es el alma, lo que no se muestra en la máscara, sino lo que hay tras ella. Nos volveremos a encontrar. Nos lo prometimos. El indomable Modigliani. Acabamos de escuchar un fragmento del tráiler de un documental que recomendamos a todos desde aquí. Está en varias plataformas digitales. El indomable Modigliani, donde se habla precisamente de ese aspecto más rebelde que Jesús. Escuchándote antes, da mucha lástima, ¿no? Cómo la vida de un artista se va por el sumidero, ¿no? del lavabo, por culpa del alcohol, por culpa de las drogas. Pero fíjate, es un común denominador con muchísimos artistas, y quizás estos artistas no llegarían a ser lo que fueron si no hubieran vivido esas vidas tan brutales y tan indomables, ¿no? Como dice el título de este documental de Modigliani. Sí, así es. Está claro que esto pasa como los grandes poetas. Cuanto más inspirados están es cuando han tenido un desamor, o cuando han tenido una tragedia, cuando han tenido algún elemento pues pavoroso, ¿no?, en sus biografías. Entonces es cuando parece que les inspira mucho más pues ese tipo de amor pasional que otro tipo de circunstancias más anodinas. Lo mismo le pasa también a los pintores. Evidentemente se buscaban también sus paraísos perdidos y malditos, como eran las drogas, como era el alcohol, que era muy dado en aquel momento. De hecho, grandes obras, por ejemplo, de Baudelaire, están escritas bajo los influjos psicodélicos de las sustancias que él ingería. Bueno, pues esa es un poco su gran batalla, ¿no? Luchar contra esa pobreza, contra el hambre continua que le atosigaba. Él tenía sus marchantes de arte, pero evidentemente con los marchantes tampoco conseguían vender demasiado. De hecho, en la película esta que acabo de comentar, de Johnny Depp, sí que se refleja un poco como él consigue un marchante que quiere comprar una de sus esculturas, y él, además, en una especie de orgullo, pues se niega a vender esa escultura. Dice: pero hombre, si te estás muriendo de hambre, ¿cómo puedes tener esta especie de orgullo tan absurdo en algunos casos? Porque era una persona que tenía también un gran respeto hacia sí mismo. No le respetaban sus coetáneos, pero él se respetaba muchísimo. Entonces está claro que dentro de ese panorama hay que entenderlo, ¿no? Y no solo, ya te digo, que sería algo que podemos reflejar en la vida de Modigliani. Con todos estos que hemos citado, se daría, ¿no? Porque con Apollinaire, con Chain-Soutine, con Utrillo, todos ellos estaban un poco investidos dentro de esa misma fatalidad, ¿no? De ese destino, que sabían que iban a morir pobres y que no tenían ni idea que al final, justo con su muerte, es cuando sus cuadros se empiezan a revalorizar, pero a revalorizar por millones y millones y millones. Pero te digo que no deja de ser un triste guiño, ¿no? Y en el caso, ya te digo, de Modigliani, está claro que algo que le elevó también a esa popularidad es tener una muerte temprana. Y esto también no deja de ser una paradoja. Es decir, te tienes que morir joven para que al final tus obras empiecen a revalorizar. Bueno, pues es un poco lo que le ocurre a él. Modigliani al final muere ese 24 de enero de 1920 con 35 años, una meningitis tuberculosa en el hospital de la Charité. Y aquí entra, ya te digo, ese episodio que sí que es bueno remarcarlo, porque eleva ese malditismo que ya de por sí atesoraba a lo largo de su vida, lo eleva con su muerte, pero no con su muerte exactamente tan temprana, con 35 años, sino porque al día siguiente Jeanne Hébuterne, su amor absoluto, no se le ocurre otra cosa que, embarazada de 8 meses, se arroja desde la ventana de un 5º piso. Ella entonces tenía 21 años y aquello fue una conmoción social, hasta el punto de que, bueno, es enterrado, con quien muere el 24, hasta el 27 no es enterrado Modigliani, con miles y miles de personas que siguen el coche fúnebre hasta el cementerio de Père Lachaise. Y ese mismo día, para que veas un poco cómo es estos guiños que te comentaba, la galería de Van Beth, una de las galerías más prestigiosas de París, exhibía 20 pinturas suyas. En ese momento empieza a tener éxito. Y fíjate los dos epitafios. Claro, porque ocurre que la familia de Jeanne Hébuterne, con la que había tenido una hija llamada Jeanne Modigliani, una hija que con el tiempo escribe la mejor biografía de su padre. Se titula Modigliani, el hombre y el mito, una biografía que escribe en 1918, que es la hija que tuvo con Jeanne Hébuterne.
Bueno, pues Jane Butter, cuando se suicida, ya digo, embarazada de 8 meses, la familia no quería saber nada de Modigliani porque consideraban que había sido pues un poco el inductor secundario de que ocurriera esta tragedia. Y después de miles de gestiones, al final acaban sepultados juntos en el cementerio Père Lachaise. Fíjate, el epitafio de Modigliani. La tumba es conjunta y el epitafio de Modigliani dice lo siguiente: la muerte lo alcanzó cuando llegó a la fama. Efectivamente. El epitafio de Jane Butter: compañera devota hasta el sacrificio extremo. También acertó. Es decir, que en el fondo, el que conoce un poco esta historia, cuando visita ese cementerio, yo lo he visitado, cuando ves estos dos epitafios, resume perfectamente las dos vidas trágicas. Una se apaga a los 35 años, la otra se extingue a los 21 años. Y eso es lo que también elevó a la fama, a posteriori, de manera póstuma, tanto a uno como a otra. Y por eso Jeanne Modigliani, su hija, se vio obligada un poco a escribir esta biografía, sobre todo, fíjate, ya tenía 14 meses cuando su madre se suicida, pero intenta en esta biografía dejar un poco en su lugar, ¿no? Se sabe que su padre, cuando muere, fíjate cómo son los críticos y los marchantes, que empiezan a construir la figura del mártir, un mártir artístico, para aumentar el valor comercial de sus obras. Es decir, que luego se intenta todavía exagerar más ese malditismo, esa pobreza y esa bohemia de Modigliani para que sus cuadros se vendieran más. Entonces su hija ya dice, no, mi padre era como era, tuvo sus virtudes, tuvo sus defectos, pero cuidado porque se exageró muchísimo muchas de las cualidades que luego han pasado a la posteridad. Una figura realmente memorable de la historia de la pintura, con una biografía que respalda un poco ese singular lenguaje de sus obras de arte, ¿no? La figura de Amedeo Modigliani es la que hemos recuperado en este cronovisor junto con Jesús Callejo, con la lectura de algunas cartas, el documental El indomable Modigliani, y al principio del programa pues con un fragmento de ese tráiler de la película de Johnny Depp, el pirata, ¿no? Que dedicó ese trabajo a la figura de Modigliani. Desde luego que lo merecía, también con esa faceta casi misteriosa en algunos aspectos de sus obras. Jesús Callejo, crononauta como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues ha sido un placer y todo un honor empezar este año glorioso y esplendoroso con este personaje que esperemos que por lo menos no se nos contagie su malditismo. Sí, la magia de su arte. Eso esperemos que eso sí. Eso sí. Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta la semana que viene. Un abrazo. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí, como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Muchos identificarán esta música que estamos escuchando de fondo con una fecha muy concreta del año, el 1 de enero, no es característica de ese concierto de Año Nuevo. Es uno de los temas, una de las marchas más populares de Johann Strauss, la marcha Radetzky, el opus 228, escrito en el año 1848, con una historia tremenda vinculada a una batalla, pero que tiene también ese carácter quizás más humano y más divertido, ¿no?
¿no? Lo que hace que, siguiendo esa tradición que los soldados cuando lo escucharon por primera vez aplaudían, pues se repite un poco todos esos días 1 de enero. Hablar del concierto de Año Nuevo es hablar de una voz, tanto en radio clásica como en televisión, es la figura de Martín Llade, que ya nos ha visitado en otras ocasiones aquí en Ser Historia. Martín, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Estoy encantado de estar con vosotros. El tema del que queríamos abordar contigo es precisamente, está relacionado con ese concierto de Año Nuevo y es un poco el marco, ¿no?, histórico, musical en el que se desarrolla tu último trabajo literario, publicado por Ediciones B, El último concierto de Viena. Vamos a viajar a esa década de 1930, 1940 sobre todo, y es una época convulsa, ¿no? Si quieres, haznos una brevísima introducción histórica de cómo estaba esa Viena en plena Segunda Guerra Mundial ya, del año 1944 a finales, cuando el protagonista de tu novela, ahora hablaremos quién es, tiene que dirigir ese concierto. Era una época muy convulsa, ¿no?, en la historia de Europa. Sí, en esa época, precisamente finales del 44, preparándonos para el concierto de 1945, pues Viena también estaba experimentando los bombardeos, no tantos como otras ciudades del Tercer Reich, pero evidentemente pues le quedaban apenas 4 meses para ser tomada por 650.000 miembros del Ejército Rojo. Por otro lado, mira, pues algunas instalaciones como la noria que aparece en El Tercer Hombre, pues resultaron dañadas y fuera de funcionamiento. Uh-huh. Fíjate que en esta época lo hemos visto, yo recuerdo, por ejemplo, una serie de televisión de los años 80, del año 1980, se emitió aquí en España en 1981, Música para sobrevivir, ¿no?, de unas mujeres que salvaron la vida en el campo de Auschwitz, pues porque podían tocar instrumentos y para los altos oficiales alemanes interpretaban música clásica. ¿Qué papel jugó la música en este momento tan convulso de la guerra? Bueno, la música era la que era capaz de aportar esperanza y la promesa de que algún día acabaría el infierno. Era la música que obligaban en los campos de exterminio a cantar a los presos, que luego, sin embargo, se convertiría en su símbolo de resistencia, de que estaban ahí. Y era la música que Dmitri Shostakovich escribió durante el cerco de Leningrado, que él mismo dirigió bajo las bombas de la Wehrmacht, y que después llegaría, por ejemplo, esa sinfonía a viajar vía microfilm hasta Teherán y de ahí a los Estados Unidos, donde Toscanini la dirigió pues para mandar fuerza y ánimos a quienes todavía por entonces eran aliados. Uh-huh. El protagonista de tu novela es Clemens Krauss, un director de orquesta. ¿Quién fue este hombre? Clemens Krauss fue un austríaco que acabó ostentando los puestos directivos primero de la Ópera de Viena antes de la anexión de Austria y después tentado por los nazis, aunque también de alguna manera impulsado a aceptar el puesto, porque en Austria, sabedores de que querían contar con él, empezaron a repudiarle, de la Ópera de Berlín primero, donde no se sintió a gusto porque estaba controlada plenamente por el nazismo, y después la de Múnich. Sin embargo, lo que él ansiaba era recuperar la Ópera de Viena después del Anschluss. Y fíjate que hasta Hitler mismo le dijo que tenía demasiadas ambiciones, que se centrase solo en la de Múnich. Eran ambiciones artísticas y Krauss ocupó los puestos de directores que habían sido defenestrados por el régimen nazi, como Napperbusch o Furtwängler, por no ser demasiado obedientes o programar música considerada degenerada por el Reich. Sin embargo, Krauss tiene una moneda de dos caras, y es que él funda el concierto de Año Nuevo en 1939, cuando lleva 3 meses iniciada la guerra, supuestamente para beneficio de las familias de los soldados que estaban arrasando Polonia. Pero, por otro lado, era una reivindicación de la personalidad de Austria dentro del Reich, que Hitler, aunque era austriaco, consideraba una mera provincia, Osterreich. Y, sin embargo, Krauss añoraba aquel pasado imperial austrohúngaro. Por eso él sí se sentía identificado con esas músicas y autores que habían sido prohibidos o que eran
bueno, pues tachados de degenerados como músicos de Bohemia, de Hungría y muchos de ellos judíos. Y bueno, pero el papel va más allá. Claro. La figura de Clemens Krauss también es conocida por ser el marido de una soprano rumana, Viorica Ursuleak. Vemos que sucede, ¿no?, en muchas ocasiones que los músicos se casan con cantantes, músicas con músicos. Hay un poco esta mezcla característica que es en definitiva, bueno, pues esa canalización del ser humano por medio de una corriente artística que en esta época pues tiene ese predicamento, ¿no? Y más en ese escenario de la guerra, en donde la ciudad de Viena tiene una personalidad que prácticamente podríamos decir que es un protagonista más, ¿no? La ciudad de Viena es una protagonista más de tu novela. Sí, totalmente, porque bueno, Viena representaba un cruce de caminos, entre el pasado esplendoroso y la modernidad. Ahí se habían dado cita a algunos de los grandes innovadores como Arnold Schoenberg y la Escuela de Viena, pero también por ahí habían transitado escritores como Schnitzler o Zweig. Zweig, por cierto, pues que se vio obligado a exiliarse y, como bien sabemos, se suicidó en Brasil junto a su esposa, convencido de que los nazis iban a conquistar el mundo entero. Zweig es un personaje secundario invisible de la obra porque él fue libretista de La mujer silenciosa de Richard Strauss. Los nazis reventaron el estreno porque no podían tolerar que un judío fuera libretista de una ópera del principal compositor del Reich. Y entonces, cuando Zweig se marcha, el que escribe el libreto de la siguiente ópera que tenían prevista es Krauss. Krauss se convierte en libretista de capricho, que es una deliciosa metáfora sobre qué es más importante, si la palabra o la música dentro de una ópera. Pero bueno, la complejidad de la obra deriva en que aquí no es nada ni blanco ni negro. Strauss, al que se acusó de connivente con los nazis, Hermann Hesse al término de la guerra se negó a darle la mano diciéndole aquello, pero en cambio todos tenían sus problemas. El problema de Strauss era que su nuera era judía y sus nietos también, y por tanto tenía que protegerlos de ser detenidos, cosa que llegó a suceder en un momento determinado. Y Krauss, que podía haber vivido muy tranquilo gracias a la figura de su esposa, de Viorica Ursuleak, pues decide tomar partido cuando él estaba muy cómodo y era el mimado de Hitler. Y es que ahí entran en escena las hermanas Aida y Louise Cook, que eran unas fanáticas de la ópera británicas, y deciden ayudar a salir primero a Mitya Mayer-Lissmann, que era una repertorista judía de Frankfurt, amiga de los Krauss y de Strauss, que estaba sufriendo el hostigamiento y las privaciones de las leyes de Nuremberg. Le ayudan a escapar porque se lo pide Viorica Ursuleak. Y las hermanas, que no sabían nada de esto, cuando se enteran de todo lo que está sucediendo, se brindan para realizar una serie de operaciones para sacar judíos clandestinamente de Alemania, todo con la cobertura de las óperas que dirigía Clemens Krauss. Fíjate, estamos hablando en un momento terrible, ¿no? A mediados del siglo XX, en Austria, en plena ebullición de la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler utiliza la cultura. Vemos esa quema de libros en diferentes ciudades, persiguiendo a autores, haciendo que muchos de ellos pues tengan que exiliarse y buscar un destino mejor o en otros países, pero también utiliza la música. Él era un verdadero enamorado también de la música, pero la utiliza como herramienta política, ¿no? Totalmente. Y hay, fíjate la gran complejidad de esto, es que, claro, se tuvo que marchar lo más granado. Paul Hindemith tuvo que marcharse, se marcharon figuras tan importantes como Kurt Weill y Hans Eisler, que eran judíos y comunistas, Bertolt Brecht, que era letrista, aparte de Kurt Weill, aparte de un dramaturgo extraordinario. Hermann Hesse está exiliado en Suiza. Hermann Hesse, por cierto, que también brindará los textos de las últimas canciones de Strauss. Hay un momento en la novela en la que se encuentran Hitler y Clemens Krauss. Esto es histórico, tuvo lugar durante los acuerdos de Múnich. Y yo aprovecho para mostrar la colección privada de discos de Hitler que los soviéticos encontraron en el búnker tras la caída de Berlín. Y claro, lo sorprendente es que te encuentras autores rusos como Tchaikovsky, Stravinsky y Rachmaninoff, cuando Hitler opinaba que los soviéticos los rusos eran infrahombres.
también tenía a artistas judíos como el tenor, como el violinista Bronislaw Huberman, como el director George Szell. Entonces, claro, Clemens Krauss expresa su estupefacción, bueno, no lo dice, pero se le lee el rostro de encontrarse eso ahí. Y Hitler le dice que es que la música purifica todo, incluso si es tocada por seres infectos. Dice, ahora bien, lo que no va a encontrar usted aquí es música de autores judíos. Y Hitler le confiesa cómo en su adolescencia intentó ser un segundo Wagner, para lo cual machacó a su amigo Kubitschek, que era músico, que le transcribiera una ópera sobre Wieland, el herrero, que quería escribir a la manera de Wagner. En fin, de hecho, ¿sabes qué? Él le muestra el manuscrito de la ópera Rienzi, que había sido, ese fue Rienzi de Wagner, el inspirador de Hitler para abandonar la idea de ser compositor y convertirse en el salvador, en el tribuno del pueblo alemán. Lo que sucede, y esto es muy curioso, que en el final original Rienzi acaba muriendo maldiciendo a Roma. Wagner lo cambió eso para suavizarlo, pero realmente es lo que acaba haciendo Hitler, y es que cuando se ve la guerra perdida, en su testamento político maldice al pueblo alemán, dice que no está a la altura y que ojalá pues sufra todas las penalidades y desaparezcan por indignos. Lo mismo que Rienzi. Fíjate, el título de tu novela, publicada por Ediciones B, como decíamos al principio, es El último concierto de Viena, haciendo referencia a ese concierto de Año Nuevo. ¿Cómo surge la idea de hacer un concierto el 1 de enero? Que en nuestra tradición española, bueno, pues la gente lo puede ver por televisión cómodamente después de haberse levantado, ¿no? Tarde. Pero, claro, la fiesta y el jolgorio que hay en España hace que también mucha gente no pueda llegar a esa hora, ¿no? ¿Cómo nace esa idea de hacer un concierto el día de Año Nuevo? Bueno, pues ahí entra Baldur von Schirach, el jefe de las juventudes hitlerianas, que había sido nombrado Gauleiter del Gau de Viena, y establece amistad con Clemens Krauss, y Clemens Krauss quiere eso, reafirmar de alguna manera la personalidad austríaca, algo que ya te digo que no le gustaba a Hitler. Pero él, bueno, sí, creo que era que hay más austríaco y más vienés que los valses y polcas, ¿no? Que eran además un recuerdo de ese imperio austrohúngaro que Krauss añoraba. Entonces, el primero es el 31 de diciembre del 39, pero luego lo pasan al 1 de enero de 1941. En el año 40 no hay concierto. Y por otro lado, la orquesta Strauss había sobrevivido hasta los años 30, dirigida por Johann Strauss III, pero fracasó. Digamos que al final como que se arruinaron. Pero Krauss se daba cuenta que los valses estaban allí y gustaban a la gente. Y de ser una música considerada de segunda fila, que la Filarmónica de Viena se negó a tocar durante mucho tiempo, hasta que en los años 70 del siglo XIX el emperador les obligó a estrenar un vals de Strauss en una boda imperial, sangre vienesa, bueno, pues pasó a ser una de sus señas de identidad. Y es Krauss el que coge esa música de segunda fila, muy popular ya por entonces, y la convierte en el caviar de la música, en el concierto más famoso del mundo. Y curiosamente esta orquesta, que claro vive la anexión de Austria, bueno, pues cuando Krauss vuelve a tomarla en sus manos, él había sido su último titular hasta el año 33, luego ya nunca más ha tenido titulares. La mitad de los miembros de la orquesta se habían afiliado al partido nazi. Y, por supuesto, los músicos judíos, tanto los que estaban en activo como los que estaban jubilados, fueron todos mandados a Auschwitz. Y yo en la novela me centro en uno en particular, el violinista Max Starman. Fíjate, la figura de Starman también, bueno, pues pasa por ser quizás una de las caras visibles, ¿no? Bueno, podríamos decir dedos visibles virtuosos a la hora de interpretar el violín de una forma magistral. Quizás es el rostro de uno de los fenómenos que se ve en esa época, que es la línea tan delgada que va entre la sofisticación de la alta sociedad vienesa y al mismo tiempo la barbarie que se estaba llevando a cabo, pues no lejos de allí, en algunos campos de concentración, ¿no? Esa dualidad tan terrible marca también un poco la propia identidad de esta época, ¿no? En figuras como la que acabas de mencionar. Sí, pero la realidad es que mucha gente no lo sabía. Mucha gente... los campos de exterminio fueron llevados a pueblos pequeñitos y remotos, y si sabían algo los de los pueblos, que no eran tontos, preferían callar. Es más, les parecía muy bien que hicieran eso con los judíos. Y por otro lado, fíjate tú, yo cruzo, aparecen algunos personajes en mi novela que son reales, pero no necesariamente se han cruzado con Clemens Krauss, aunque el contexto me lo convertía en propicio, como Unity Mitford, la nazi británica, y
Heinz Heydrich, porque Heinz Heydrich, el hermano de Reinhard Heydrich, cuando este es asesinado por patriotas checoslovacos en Praga, le entregan los documentos de su hermano que estaban en la caja fuerte de la Gestapo. Y ahí es cuando descubre que su hermano ha ideado la solución final. Que él mismo, fíjate, su hermano no sabía que eso se estaba produciendo. Sabían que a los judíos los echaban, o se los llevaban, pero no sabían dónde. Y entonces lo que hace es, le entra una crisis de conciencia terrible, que yo aprovecho para unirla al destino de Clemens Krauss en esa época salvando judíos, para convertirlos en aliados. Y te diré que esto se debe sobre todo a que tenía un nexo estupendo. Y el nexo era que el padre de los Heydrich era compositor, Bruno Heydrich, y había muerto en el 38. Entonces yo me invento que Reinhard Heydrich llama a Krauss para organizar la puesta en escena de su ópera Amén. Es más, la víspera del asesinato de Heydrich, él propicia en el Castillo de Praga una interpretación de obras de Bruno Heydrich. ¿Qué te parece? O sea, que todo al final, el contexto musical me permite establecer lazos entre personajes que no los tuvieron nunca, en realidad. A mí me parece fascinante, ¿no? Toda la historia de este periodo, viéndolo también desde la cara más amable que nos puede dar la historia de la música, pero también sin olvidar, ¿no? Lógicamente lo que sucedió, pues puertas adentro, podríamos decir. Lo hemos comentado muchas veces y hemos hecho algunos bloques aquí en Ser Historia hablando también de esos oficiales alemanes que desconocían también lo que estaba sucediendo y no estaban en absoluto de acuerdo, ¿no? Y en muchos juicios sumarísimos contra judíos o deportaciones, bueno, pues abrían la puerta de atrás, miraban a otro lado sin que nadie les viera y liberaban a muchísimos judíos, por lo menos para que tuvieran una oportunidad para salir con vida de todos estos lugares. Ya como última pregunta, Martín Jade, autor de esta novela El último concierto de Viena, publicado por Ediciones B, precisamente lo comentaba yo al principio, ¿no? La idea del concierto de Año Nuevo también ha trascendido, aparte de esa sofisticación, de ese lujo, me atrevería a decir, ¿no? De esa pasarela, de esa moqueta roja, de todos los invitados y todas las personas que tienen la suerte de asistir al concierto. Está también ese toque más festivo, ¿no? Donde la gente aplaude, donde la gente interactúa con los músicos, algo que quizás no se ve en otros conciertos, quizás pues mucho más conservadores, mucho más serios, ¿no? Sí. Un amigo mío me ha dicho que la única aportación positiva del Tercer Reich a la humanidad ha sido el concierto de Viena. Y claro, yo te voy a decir que todos los años cuando abordo este tema me preguntan en entrevistas, bueno, mucha fiesta, pero olvidamos que claro, que eso está construido sobre los crímenes de los nazis. Y ahora el hecho de poder rescatar la figura de Krauss y descubrir que había ayudado a judíos, que él fue exonerado de los juicios de nazificación y volvió a dirigir el concierto hasta su muerte, precisamente por eso, por su aportación, para mí hace que sea más bonita todavía esta cita y que un concierto que en realidad nació en el ambiente más racista que haya existido en la historia de la humanidad, un ambiente monstruoso, no solo sobreviviera a su propio origen, sino que hoy en día se ha convertido en lo contrario, que lo ven 150 países y millones de personas y se unen todos a dar las palmas simultáneamente como símbolo de la concordia humana. No puede haber habido transformación más bonita de algo que nació en circunstancias tan sórdidas. Y creo que el hecho de que Krauss haya sido su creador y que él no participara de esas atrocidades, en el fondo pues también le dio ese impulso para que viviera hasta el día de hoy, ¿no crees? Desde luego que sí. Todo esto y mucho más podemos descubrir en esta novela El último concierto de Viena, publicado por Ediciones B, de nuestro compañero, la voz de Radio Clásica, de Radio Nacional de España, Martín Jade. Martín, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho. En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios.
Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos adentrándonos una vez más en esa historia de las palabras, que es en definitiva historias de la historia, casi. José Luis Díaz Prieto, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado otra vez, Nacho. En esta ocasión nos traes una palabra, lacónico, que tiene un sentido pues vinculado quizás a la tristeza, a algo en decaimiento, y sin embargo seguro, estoy convencido de que tiene una historia detrás apasionante, ¿no? Pues hombre, como todas las palabras, siempre escogemos palabras con historia, y eso significa que son palabras cuyo significado o cuyo origen tiene relación pues con un acontecimiento histórico o con algo de la historia, porque buscamos palabras que nos motiven a viajar en el cronovisor a algún momento de la historia o algún personaje histórico, ¿no? Hoy vamos a hablar de laconismo, como tú bien has dicho, lacónico, ¿no? Lo oímos, no es una palabra muy usual, pero de vez en cuando sí que alguien dice, le contestó de una forma muy lacónica. Sí, que es como muy con decaimiento, ¿no? Con cierto sosiego, con cierta melancolía. Con mucha concisión, o sea, de una manera un poco fría, con concisión, un poco hasta casi ofensiva, ¿no? Este señor me ha respondido de una manera muy lacónica, ¿no? Es una palabra menos usual, pero sí es una palabra perfectamente que podemos encontrar en el habla, no necesariamente oculta, ¿no? Y no significa, evidentemente, pasión como la mía por el lacón con grelos, que evidentemente traen por pues no tiene nada que ver con, aunque yo en ese sentido estoy muy lacónico, en el sentido de lacón con grelos. Pero bueno, realmente es una palabra que tiene que ver con la Lacedemonia, que como sabes, la Lacedemonia sabemos que es una región en Grecia. De Grecia, del sur de Grecia, que, bueno, pues como ellos lo pronunciaban, Laquedemonia, nosotros hemos transformado las Ks del griego y del latín, las hemos transformado en C suaves, ¿no? Entonces la Laquedemonia, o la Laconia también, es esa región griega en torno a Esparta, ¿no? Que era la gran rival de Atenas, ¿no? Entonces en español tiene ese sentido de concisión, de parquedad en las palabras, ¿no? Y lo bonito es por qué se asocia la palabra lacónico, que al fin y al cabo no es más que, o de Laconia, que no es más que una región, por qué se asocia precisamente a esta forma de ser, de ser lacónico. Y eso se lo debemos a alguien que también, como siempre, aconsejo que se lea, que es a Heródoto, Heródoto, sí. Heródoto bueno, se suele decir que Heródoto es el padre de la historia, porque realmente la primera obra que se puede reconocer, como sabes muy bien, que se puede reconocer como una obra histórica, son los 9 libros de historia de Heródoto. Entonces, Heródoto nos habla de los espartanos, es fantástico, de verdad que es maravilloso. Los 9 libros de historia son algo que es delicioso. Entonces nos habla de los espartanos y nos habla de algunas anécdotas en que se muestra que a los espartanos no les gustaba mucho hablar, les gustaba más dar golpetazos con las espadas y con los escudos, ¿no? Como Leónidas en la película de los 300, ¿no? En las Termópilas. Y nos habla de esa y nos lo cuenta con una anécdota muy bonita, una anécdota que está en el tercero de sus 9 libros de historia, que la voy a contar muy rápidamente, capítulo, me parece que es el 96, y donde nos dice que llegaron a Esparta, nos cuenta Heródoto, que llegaron a Esparta los habitantes, los pobres autoridades de Samos, que habían sido expulsados de la isla por un tirano. Bueno, tirano ya sabes que en griego no significa exactamente un jefe malo, sino simplemente un jefe. Un jefe, efectivamente. Un jefe. Una palabra que se interpreta un poco mal cuando la llevamos al pasado, ¿no? Tirano era el jefe de una ciudad, o la autoridad efectivamente única de una ciudad. Bueno, pues entonces Polícrates había expulsado, nos cuenta Heródoto, había expulsado a las autoridades anteriores, las había expulsado de la isla. Y los samios, ¿no? Los samios van a Esparta a pedir ayuda. Y entonces se presentan ante los magistrados de Esparta
y les explican con un aspecto también de míseros, de abandonados y con necesidad. Entonces hicieron un largo discurso pidiendo que por favor los espartanos les socorriesen. Los magistrados escucharon paciente y atentamente, y lo que nos dice Heródoto es que los magistrados le respondieron así: a ver, no recordamos lo que habéis dicho al principio, o sea, lo largo que era, ¿no? Una forma de decir que era demasiado largo el discurso. Sí. Y por otro lado, dijeron los magistrados, la parte final no la hemos entendido. O sea que de una manera muy sutil los magistrados espartanos estaban diciendo: sois unos imbéciles, nos habéis dado un discurso pesadísimo y aquí no funcionan esos discursos. Entonces los samios se fueron un poco con el rabo entre las piernas y, según nos cuenta Heródoto, volvieron otra vez ya con la lección aprendida y ya dijeron: aquí no hay que, con los espartanos no vale la retórica ni los discursos floridos ni nada de esto, ¿no? Entonces lo que hicieron fue simplemente abrir unas alforjas que llevaban, unas bolsas, y decir que estaba, y que se viese que estaban vacías. Lo dijeron: están vacías, necesitamos algo. Y entonces los magistrados respondieron: bastaba con que presentaseis las alforjas. No es necesario que pidáis ni que habléis nada más. De modo que la anécdota nos cuenta que los espartanos, no aceptaban los rollos patateros, no aceptaban los rollos pollos, no aceptaban más que realmente lo más conciso y lo más lacónico, lo más lacónico. Lo más lacónico. Decir, claro. Y esa es la razón por la que en la cultura occidental, es decir, a través de Heródoto y esta anécdota del tercero de los 9 libros de historia, es la razón por la que el lacónico se convierte en la cultura occidental, también en inglés, laconic, es muy usual en inglés. También por eso se convierte en un sinónimo de conciso, incluso de un poquito hasta ofensivo. No ofensivo, no, porque tampoco podemos decir ofensivo, sino, como de mal carácter, ¿no? Es que la empleada me respondió de una forma muy lacónica que fuese a la otra ventanilla. Pues ahí hay un aspecto también de que, no quisieron explicarte las cosas un poco mejor, ¿no? Luego ya más tarde, Plutarco, por cierto, ya un poco, para no enrollarme más yo, para ser un poco lacónico, Plutarco también atribuye a Heródoto una respuesta de Leónidas a las exigencias del rey persa. Todo el mundo recuerda, quizás por la película, aunque no haya leído un poco de historia, ¿no? Pero todo el mundo recuerda que el rey persa amenaza a los griegos en las Termópilas y les dice que le entreguen las armas, ¿no? Y entonces Leónidas, el de los 300, el rey de Esparta, que murió allí en las Termópilas defendiendo la cultura occidental, si se quiere ver de esta manera, pues cuando el rey persa le dijo: dame tus armas, él dijo simplemente: ven y tómalas. Así de sencillo. En griego queda muy bonito también: molon labe. Le dijo, nada más. Y eso es puro laconismo, ¿no? Por eso se consolida la idea. Y ya por último, cuando Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, amenazó a los espartanos, también les amenazó diciendo: si entro en la ciudad, la voy a destruir. Y los espartanos le respondieron en su estilo lacónico, con una sola palabra de 2 letras. En griego, también son 2 letras en griego. Le respondieron: sí. Una forma de decir si lo consigues. Pero no dijeron nada más, sí. Y hay más ejemplos de Jenofonte, también hay otros ejemplos de laconismo, ¿no? Del laconismo de los espartanos, ¿no? Pero en general, a partir de estas anécdotas griegas, se consolida la palabra lacón. Lacón. Debe ser que es la hora. Estás pensando, claro. Sí, se consolida esa idea. Y es bonita la palabra porque nos ha llevado al mundo de los griegos, de los espartanos. Mientras las palabras nos ayuden a entender un poquito más de historia, son palabras que yo creo que tienen cierta cabida en esta sección. Desde luego que sí. Heródoto era el padre de la historia. Esto lo decía Cicerón, Quiquerón, como decían los latinos, y desde luego que me ha hecho mucha ilusión que haya salido. Es uno de mis autores preferidos. Yo he leído en varias ocasiones, especialmente el volumen 2, que es el que está dedicado a la musa Euterpe,
y hablando de Egipto, del antiguo Egipto del siglo V claro, antes de Cristo, que claro. el que él conoció. Y me ha hecho mucha ¿conoció ilusión. o se lo inventó? Porque Bueno, sí, tampoco está muy seguro, pero bueno, hay algunas cosas que yo creo que sí que demuestran que estuviera quizás por allí, desde luego que sí. Fascinante, doctor, fascinante. Desde luego. Sí. Muy bien, José Luis Díaz Prieto, nuestro palabrista, publicista y gran conocedor del mundo de la historia de las palabras. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho. Saludos. Leonardo, ¿te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada. Llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos, iba a decir, realmente con uno de los temas que a mí siempre más me ha gustado, aunque tengo que reconocer que cometo muchos errores. A mí desde crío me han encantado las clases de lengua en el instituto, todo aquello relacionado con la historia del lenguaje, con la perfecta pronunciación. A mí la gente que pronuncia la V como si fuera una F, a mí, se me abren las carnes, ¿no? Muchos cantantes lo hacen así, pero yo también cometo errores y la historia del lenguaje, la historia del castellano tiene infinidad de curiosidades, de anécdotas y de historias que queremos compartir un poco. No es la primera vez que viene nuestro invitado, pero ahora lo hace a colación de un libro que acaba de ver con la editorial Dickinson, Con la razón bajo el brazo, la vida vista desde mi columna. Se trata de Fernando Vilches Vivanco, que ha publicado durante muchísimos años una columna extraordinaria en el periódico La Razón y que ha aglomerado todas estas columnas para hacer también de alguna forma un poco de historia del lenguaje. Fernando, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias, Nacho, es un enorme placer oírte, ahora ya en directo, porque otras veces, claro, te escucho en la radio desde mi casita. Entonces, un placer enorme. Mira, tú y yo nos conocimos en 2019, en ese viaje fantástico que Javier Sierra hizo a Egipto en septiembre, ¿no? Para disfrutar allí del equinoccio. Y yo creo que ya en aquel momento ya compartimos, pues eso, mi pasión, ¿no? También por la historia del lenguaje, mi curiosidad y todo este tipo de aspectos que queríamos un poco hablar en esta entrevista. ¿Cuándo nace el castellano como tal y como lo entendemos? Hombre, cuando mata a su padre y a su madre, como los chicos jóvenes, cuando se independizan, ¿no? Yo siempre digo que la madre de nuestro idioma es el latín, el padre es el griego. Llega un momento en que las personas empiezan a desconocer el latín o vamos a ver cómo lo digo, o a degenerarlo un poquito, ¿no? Que ese es el latín vulgar. Entonces, claro, se van distanciando y van haciendo una mezcla al principio entre latín y español. Yo hablaré de español o castellano porque desde el siglo XVI es lo mismo, pero evidentemente cuando empieza a tomar carta de asunto es cuando empieza a ver, como en todo, Nacho, escritores. Entonces, el momento en que esa glosa silenses y minarense de la que siempre se habla, eso son anotaciones simples y llanas de los frailes que ponían al lado del texto donde iban a predicar en la misa del domingo, pues veían una frase en latín un poquito complicada y decían, bueno, voy a poner aquí, esto es así, en romance, ¿no? En lengua vernácula, en lengua castellana, ¿no? Entonces ahí no podemos hablar más que de su incipiente nacimiento, es un bebé, pero ya posteriormente, Nacho, cuando ya un Gonzalo de Berceo, cuando ya un Alfonso X el Sabio toma las riendas de ese español, ya no se crece, nace, se desarrolla con un ímpetu tremendo. Fíjate, por ejemplo, Nacho,
que del latín de oculus, hoyos, dicen los gallegos, y nosotros a lo bestia, ojo, con J. El castellano es el más fuerte en su evolución de todos los idiomas, ¿no? Entonces, pues ahí ya podríamos decir que el castellano ya más o menos en el siglo XII y en el XIII empieza a crecer ya como un adolescente, pero con ganas de vivir. Además, fíjate, lo hemos comentado en otras ocasiones, la lengua es un ser vivo y se va adaptando a los nuevos tiempos, va incluyendo, va aceptando términos que incluso pues, vienen de otras lenguas, en este caso del inglés, del francés, del alemán. Se va dando un nuevo sentido a algunas palabras, porque en otros lugares, en Hispanoamérica, por ejemplo, una palabra puede tener un doble sentido y nosotros la adaptamos. En realidad, la lengua es eso, un ser vivo, ¿no? Que va cambiando y va evolucionando día a día. Completamente. Por eso lo que decías tú al principio, que te honra porque eres, aparte de un sabio que lo eres, escritor magnífico de novelas preciosas, que lo eres. Que algunas has comentado y has hablado de ellas muy bien y están en tus en columnas. Este libro, claro que sí. Porque me han divertido, me han entretenido, me han sobrecogido, ¿no? Aparte de todo eso, cuando te conocí a una persona sencilla, humilde, sabías de Egipto y sabes lo que no está escrito en los papeles, has escrito de todo, bien y bueno, pues que decías que yo también me equivoco, decías tú y yo, nos equivocamos todos, pero como decía el clásico, errare humanum est, pero lo grave es perseverar en el error, ¿no? Y entonces, y como yo digo muchas veces, yo digo tonterías, muchísimas, ¿no? Pero lo grave es decirlas con énfasis, como decía Montaigne, ¿no? Es decir, si yo te digo, hoy es lunes, hoy es martes, y lo digo diciendo al público, oiga, que lo he descubierto yo solo, la gente dice, profesor Elche, un poco tiempo. Bien, entonces, esto es una verdad inamovible. ¿Es un ser vivo? No, tiene alma, tiene nacimiento, tiene biografía, tiene de todo, ¿no? Hablabas de las palabras en Hispanoamérica, fijaos, para nuestros oyentes hay en el diccionario básico nuestro, hay 93.000 palabras, 70 y tantos mil americanismos, Nacho, fíjate qué vale. Entonces, por ejemplo, vamos a coger un verbo, ya que me has pillado así ya a bote pronto. El verbo tomar. Tomar en México es beber, darle al alcohol. Y toma, es que le da, pero vamos, que le da, como dicen en Lorca, le da el mole, o sea, que bebe, ¿no? Y tomar en Lorca, fíjate, es coger a un niño en brazos. Dicen, te lo tomo, dame que te lo tomo, fíjate qué bonito, ¿no? Entonces, las palabras tienen biografía, crecen, se transforman. El problema y más triste, Nacho, es que gente que debería estar preparada por sus cargos o por sus estudios las maltratan, ¿no? Entonces yo que publicaré un próximo libro el año que viene, si Dios quiere, y que ya te lo haré saber y te lo mandaré, va de esto, ¿no? Va de cómo el lenguaje pues lo maltratan, entre otros políticos, comunicadores, profesionales de los medios de comunicación. Es una lástima que no lo cuiden porque es una herramienta preciosa el lenguaje. Además, en esa historia de tu columna, en tu libro Con la razón bajo el brazo, que llevabas escribiendo en La Razón desde el año 2008, por ahí hemos pasado muchos amigos tuyos, has contado muchas historias. Yo no sé si precisamente como todos erramos, después de haber visto publicada alguna columna, ¿tú has visto algún error en tus textos? Claro que sí. Efectivamente, he visto errores de comas que yo las cuido un montón, yo llamo la coma criminal, he visto errores de concepto, de redacción, no muchos, gracias a Dios, pero sí los he visto. Y para el libro tengo que confesarle a los oyentes que los he corregido, claro, porque y muy poquitas, pero alguna no la he publicado, porque con la perspectiva del tiempo uno cambia también de opinión, ¿no? Pero uno de los capítulos del libro tiene muchos capítulos, porque tiene textos políticos, tiene textos de variación que le llamo yo, cuando hablo de cosas muy variadas, tiene cosas de lengua, que es muy bonito, tiene hasta algunos artículos sobre el fin de año, que yo de vez en cuando pues me despido del año, pero con una alegría tremenda, pues soy un privilegiado. Estar aquí ya en Ser Historia es un privilegio, conocerte a ti, a Javier Sierra, a Jean Paul Boval es otro privilegio, o sea, lo mío ha sido una vida en este sentido muy, muy, muy bonita, con 72 años, te lo puedo dar gracias, yo como creo en Dios y en el bicarbonato, gracias a Dios, ¿no? Y la columna que más me gusta, Nacho, es mis personajes favoritos. Yo ahí os he sacado a las personas a las que admiro.
he sacado a las personas por las que yo siento o pasión o cariño. ¿Por qué? Pues porque enseñáis a la gente cosas muy interesantes. A mí, el viaje a Egipto que tú comentabas, Nacho, me hizo ver que el origen de la civilización y de la religión está ahí. De nuestra religión también, los que creemos somos cristianos, nace ahí, en Egipto. La buena cultura, yo no sé, todo. Mi mujer y yo estábamos emocionados. Acuérdate de aquellas tardes en el barco donde tú, Jean-Paul y Javier nos contabais cosas. ¡Qué maravilla! O sea, ese viaje le ha dado a mi mujer años de felicidad, con lo cual os tengo que agradecer encima esto. Que mi mujer está contenta cada vez que recordamos el viaje, se emociona, porque fue maravilloso, ¿no? Entonces es evidente que claro que he cometido errores y los he corregido algunos. Otros, algún arrepentimiento, ¿sabes, Nacho? De alguien de quien hablé confiando en él y luego me falló mucho, ¿no? Hay dos personas en ese caso, que voy a citar, que me fallaron mucho humanamente, pero bueno, y el resto son personajes que todos tenéis algo maravilloso, algo especial. Vuestro esfuerzo, sacrificio, claro. ¿Cuánto sabe Nacho Ares de Egipto? Pero ¿cuánto ha estudiado, Canastos? Perdón usted, es que se pasa media vida allí en Egipto investigando, estudiando, leyendo, mirando fuentes. Claro, es que al final lo que uno cosecha es lo que siembra. Claro, los personajes que están ahí en mi libro, fíjate que hay 851 nombres citados en el libro, ¿no? Entonces, que aunque dice mi maestro Santo San Villanueva que eso es un error, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, que no lo volveré a hacer, dice que la gente entonces va a la librería, mira el índice, se mira, se lee y no compra el libro, claro, lo deja ahí, ¿no? Es interesante el punto de vista. Pero obviamente ahí hay una cantidad de personas, hay médicos, estás tú, estás Javier Sierra, está Juan Eslava Galán, en fin, hay tanta gente a la que admiro y que me ha dado tanto en mi vida, que me ha llenado tanto, porque aparte de lo que uno estudia, de lo que uno vive, lo que uno lee dice mucho de uno mismo, ¿eh? Entonces yo creo que este libro dice mucho de mí en cuanto a las lecturas. Desde luego que sí. Tú además, en tu faceta profesional como profesor, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos... No, catedrático no, titular, yo no llegué al catedrático nunca. Pues esto te lo he leído no sé dónde, vale, profesor titular. Sí, porque a veces ponen unas cosas muy raras y yo lo desmiento en el sentido de que no me gusta. Claro, soy titular de universidad que fui feliz como un regalito, como dice. Claro que sí. Bueno, profesor titular de lengua, ¿no? En la Universidad Rey Juan Carlos. Has colaborado en Herrera en la COPE. Estamos hablando de esa columna en La Razón. Tus alumnos precisamente eran futuros periodistas. ¿Cómo veías, no? Es un común denominador entre muchos profesores decir, ojo, cómo viene la gente aquí preparada, de mal, que algunos no saben ni escribir, porque claro, a lo largo de los años de docencia en la escuela, en el instituto, en el colegio, todo vale, se van pasando de curso a curso y se conceden una serie de premisas que dices, bueno, circunstancias normales no tendría por qué pasar, ¿no? Pero ahora pasa a todo el mundo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Yo empezaba diciendo antes, hace años, que a los chicos les faltaba un cocido, igual que a nosotros. Cuando llegábamos a la universidad llegábamos con miedos y tal, pero mi preparación, yo soy mucho más mayor que tú, pero eres más joven, mi preparación fue el preu, el universitario, era mucho más potente que la que hay ahora. El bachillerato tenía cuarto, quinto y sexto, pero cuarto tenía una reválida, de la cual si no la superabas tenías que irte ya a la universidad laboral. Quinto, sexto tenía otra reválida que era optativa y luego preu. Yo llegué mucho más preparado. A los chiquillos entonces, hace años, todavía estaba mejor la enseñanza, le faltaba un cocido. Ahora, en los últimos años míos, le faltaba 2 cocidos. ¿Qué pasa? Que la culpa no es de ellos solo, ¿eh? Ojo que la culpa también es de los profesores. Nosotros hemos dejado mucho, bueno, total, le voy a probar porque no exijo. También a veces en ciertos sitios te decían, oye, no suspendas tanto que no es bueno. Si era un colegio privado porque se hacía atasco y luego no te traían a los hermanos, y a la universidad porque no era muy bueno, prestigioso. Bueno, he tenido de todo, pero he hecho lo que me ha dado la gana. He sido muy libre. Siempre cuando he aprobado a una persona, he pensado que le hacía un gran favor, si estaba dudoso, para darle un ánimo y una oportunidad, ¿no? Pero efectivamente se ha degradado mucho la preparación, Nacho. Suspendía con falta de ortografía y protestaban. Yo decía, vas a ser periodista. ¿Y sabes lo que significa eso? Que en un periódico salgan faltas de ortografía, una redacción deficiente, una impropiedad léxica. Pues claro, la gente, yo digo siempre, Nacho, que el diccionario es el mejor amigo del ser humano después del perro. Entonces, pues ya verás que habrás visto que en mi libro, en la contraportada, está mi perrita y estoy yo. La foto es
yo estoy feísimo y mi perra está preciosa, que murió con 13 añitos, justo una semana después de casarse mi hija. Pensó que ya había acabado su labor en este mundo porque protegía a mi hija como un león fiero, ya tan pequeñita como era. Y digo que después de ser maravilloso, el mejor amigo que tienes es el diccionario. ¿Por qué? Porque cuanto más amplías tu vocabulario, Nacho, más sabes. Yo tuve que hacer un esfuerzo contigo, con Javier y con Jean-Paul Boval en aquel viaje, y yo llevaba mi diccionario en mi móvil y decía cosas y yo decía, a ver, tira, sin que me viera nadie, que tampoco me importaba porque con el diccionario uno no puede saber todo. Es decir, yo creo que es una barbaridad pensar que porque soy profesor de lengua conozco el diccionario. Vamos, yo voy a pasapalabra y duro un programa, seguro, y diría la gente, vaya, pues más torpe, ¿no? Entonces, les he encontrado más flojos en preparación. Culpa. Primero, Nacho, yo creo que del sistema educativo que cambia cada 2 por 3, cada partido político quiere el suyo. Esto no puede ser. Es como en Francia. Es inamovible la ley de educación. Y todos la aprueban con consenso amplio, ¿no? Y luego se van incorporando cosas buenas. Ahora van a regular las tabletas y los móviles, me parece muy bien. Es que queremos que la panacea es todos los inventos tecnológicos. No, mire usted, el ser humano tiene que pensar, tiene que leer, tiene que escribir. Anastos, es que no puede estar todo el día pegado a una tableta o a una... Y digo tableta para que nuestros oyentes sepan que ya no es tablet. La academia ya lo ha hecho. Hay 3 clases de tabletas. Las tabletas que tenía Forlán, del Atlético de Madrid que estaba cachas, o Ronaldo, el del Madrid, las tabletas de chocolate, que son las que más me gustan a mí. Y luego la tableta informática, ¿no? Entonces estas tabletas todo el día pegado a una cosa de esas, Nacho, embrutece un poquito. Entonces hay que usarlas con criterio, claro. Entonces, pues eso, hay que leer. Vamos, a mí me recordaba cuando leía tus novelas a Galdós. Galdós en historia es lo mismo que tú en Egipto. Tú cuentas una historia. La historia es muy bonita, pero vas aprendiendo cosas de Egipto. ¿Por qué? Porque ahí hay historia y novela. Tú novelas algunos amores, relaciones, envenenamientos, pero lo sabía. Entonces, ¿qué vas aprendiendo? Pues lea usted a Galdós, lea usted a Nacho Ares, lea usted a Javier Sierra, lea usted a Juan Eslava Galán, lea usted a Luis Alberto de Cuenca si quiere poesía de la buena. O sea, que es que tenemos de todo, Nacho, y nos dedicamos a jugar al Tetris o al Candy Crush. Pues es lo que hay, ¿no? Pero, evidentemente, la culpa no es de ellos, no solo de los... Lo que da un poco de rabia, mira, yo te escuché hace un par de meses, hace tiempo, en La escóbula de la brújula, de nuestro compañero Jesús Callejo, a quien no hacía más que llamarle Javier. Yo pensaba de Javier porque está pensando en Javier Sierra. Totalmente, pero totalmente. Ya le pedí perdón después y dije, mira, Jesús, te doy mis disculpas, pero es que porque hablé con Javier un poquito antes de ir a La escóbula y Javier estuvo, mira, fenomenal, tal, la segunda vez va a ser estupenda, y me salía avergonzado, pero tiene una clase el tío, vamos a ver, un elegante, no nada, o cualquier otro se hubiera enfadado. Oiga, no, pero fíjate, recomendamos desde aquí ese podcast dentro de La escóbula de la brújula, dedicado al lenguaje, y en él hablabas, a mí me daba un poco de rabia, ¿no? De cómo la academia al final, quizás por esa idea que hemos dicho al principio de que el lenguaje es un elemento vivo, es un ser vivo, pues al final va admitiendo cosas que dices, pero ¿cómo puede admitir esto, no? Decías que posiblemente ya en un futuro la academia acepte, por ejemplo, el infinitivo como si fuera un imperativo, ¿no? Que nadie dice idos, ¿no? Todo el mundo dice iros, ¿no? O iros. Hacer esto en vez de hacer esto, ¿no? Sí. Hay algunas cosas que dan un poco de rabia, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, fíjate, Mesa y Tese no lo van a aceptar en la vida. Y yo siempre digo de broma, mira, mientras que la academia no acepte concreta, voy bien. Es decir, me ficharon en Herrera en COPE porque a Carlos Herrera le hizo mucha gracia que dije yo, si la academia acepta concreta me hago italiano. Y le hizo mucha ilusión. Mira, este tío está al lado, ¿quién será, no? Y entonces me llamaron de su equipo, Mercedes, una mujer extraordinaria, y, pero dicho usted, ¿cómo que yo iría? Yo voy, vamos, si me llamas tú, Nacho, si me llama Carlos Herrera, si me llama Expósito, me llamará Alsina, que no me ha llamado nunca, pero bueno, al final que trabajo en Onda Cero, aunque colaboro, perdón. Pero claro, ¿cómo no voy a ir si llegáis a un montón de gente a la que yo no llego? Yo llegaba a 30, 50, 100 alumnos de cada especialidad cada año, vosotros llegáis a cientos y cientos de oyentes, y esto es una maravilla. Es hacer un poco lo que decía Tomás Albaladejo, que es la polifonía discursiva.
Yo cuando hablo contigo, Nacho, no hablo solo contigo, que ya te conozco y te aprecio y te valoro y sé quién eres. Hablo para tus oyentes. ¿Con qué intención? Y perdón, hablo para tus oyentes, no para tus oyentes que luego me has regañado por la pronunciación. Entonces, claro, estás hablando por políticas discursivas. ¿Qué pasa con la academia? Porque sabes que hay cosas que no va a aceptar nunca, claro. Luego, la gente tiene miedo al lenguaje de estos chicos, Nacho. Nada, no pasa nada. Esto se cura con la edad, como la juventud. Que todos hemos tenido nuestras cosillas, ¿no? O sea, a mí me dicen ahora que soy un... Sí, claro, sí. dicen, es que eres un bot en informática, un bot. Fíjate, Nacho. Esto es un tío que es muy malo. Y esto es random, esto es aleatorio. Y al final viene casi todo del inglés o de la informática. ¿Por qué? Porque nuestros chicos, Nacho, estudian inglés desde muy pequeños y manejan los aparatos desde muy jóvenes también. Y nosotros esto no lo teníamos. Yo sí tenía que hacer un trabajo, Nacho, bueno, tú que eres más joven, pero yo tenía que irme a la biblioteca de más cerca de mi casa, consultar pues en la Espasa, la British, porque yo en casa no me cabían esos libros. Claro, yo tenía igual, la yo era ratón de biblioteca y ahora es alucinante que, por ejemplo, antes hablábamos de Egipto, ¿no? Yo cuando vivía en Valladolid y estudiaba en la Universidad de Valladolid, yo iba anotando en un cuaderno las cosas que tenía que buscar en la biblioteca de la Universidad Complutense en Madrid cuando fuera, o en el arqueológico, y es que ahora en páginas como la de archive.org o en el JSTOR están todas las revistas científicas, están todas las publicaciones y te las puedes ver al instante. Eso es alucinante. Sí. Está alucinante. Tienen un mundo en sus manos. ¿Sabes lo que les pasa, Nacho? Que si les pones un trabajo tú de Egipto, te hubieras alumnos, pues no saben dónde buscar. Como hay tanto, no saben cuál es la página buena, cuál es la página mala, dónde hay gente que vale. Eso es lo que hay que enseñarles a lo mejor, ¿no? Pero la academia, pues hombre, un poco de la actitud sí tiene. Yo a veces digo que están muy mayores, pero hay gente ahí en la academia extraordinaria. Falta gente extraordinaria en la academia, no precisamente el historiador de Cervantes, que es un ignorante, sino falta un Luis Alberto de Cuenca, un poeta de una altura y un hombre de una clase tremenda, faltaría algún buen historiador, sí, falta gente, ¿no? Pero lo que hay son gente con mucho currículum, ¿no? Y el presidente no es un señor de derecho que en su despacho hace negocios. El señor Machado tiene un libro sobre Cervantes que vale más que toda la producción que ha hecho García Montero. Lo digo aquí con toda claridad, porque es que me duele que se metan con nuestras instituciones buenas. Pero sí es verdad que ha aceptado, por ejemplo, el verbo cesar como transitivo. Eso es un absurdo, Nacho. Yo ceso de hacer algo, mi cuenta y riesgo, y luego retomo esa actividad. Pero yo no puedo cesar a nadie. No debe. Pero claro, la administración, el lenguaje de la administración, que es un lenguaje muy pobre y además que hace barbaridades, pues ha impuesto un poco, pues han cesado a fulano, no. Y luego cuando había una tautología, Nacho, que decía, cesa a petición propia, es la única manera de cesar. A petición propia. Es decir, que era una tautología, ¿no? Para que, bueno, si hay oyentes que no saben lo que es una tautología es cuando la segunda palabra del adjetivo su significado está impreso, está ya inserto en la primera, ¿no? Por ejemplo, persona humana. Lo dice mucha gente, yo soy persona humana. Es que no hay personas de otro tipo, ¿no? Claro. Y la tautología darwiniana, que es divertidísima, había en un pueblo unas piedras y un farol. Y dice, oiga, ¿qué hace aquí este farol? Y le dicen en el pueblo, pues iluminando las piedras, y las piedras sujetando al farol. O sea, está muy bien, ¿no? Entonces, lo que hay a mí me encanta por eso, ¿no? Porque, claro, dicen, ha cantado la intención con el puño cerrado. Intenta usted cantarla con el puño abierto. Imposible. Dice, mendrugo de pan. Es que mendrugo de pera no hay, la pera se pudre y el pan se pone duro. Hay tantas cosas, accidentes fortuitos, y no es la mafia, ¿no? Pues todas estas cosas, la academia, ya puedes decir, Nacho, que subes para arriba y bajas para abajo. Dice la academia que eso es bueno, es una forma muy pleonástica de los españoles, cuando dicen lo he hecho con mis propias manos, lo he visto con mis propios ojos. Bueno, vale, acabaremos por eso diciendo muchas cosas. Y yo, fíjate, si quieres te hago rápido un decálogo de los errores más habituales que hay en medios de comunicación en la política. Pues sí, mira, tenemos un par de minutos, pero sí, lo puedes hacer. Pues ven. Mira, el primero es punto y final. Esto decía el pobre Lázaro ya en el año 70 y tantos, que es una aberración. Existe el punto seguido, punto y aparte, y punto final, no punto y final. 2, hacer aguas, ese es el ranking, sin decálogo. Hacer aguas, eso es hacer pipí. Cuando éramos pequeños, y decía, abuela, me voy al baño, ¿qué vas a hacer, aguas mayores o aguas menores? Y tío popó. Confrontación, preciosa palabra que los políticos han matado. Confrontar es lo que estamos haciendo tú y yo ahora, charlar, ideas, tú las tuyas, yo las mías, vamos a intentar buscar una. Esto es confrontar, que es precioso, cotejar, no enfrentarse.
4, dejar muertos las catástrofes. Dice, deja 40 muertos, ¿dónde los deja? En el banco de muertos los causa, las catástrofes causan muertos de motu propio. Por Dios, dejen de usar el latín los que no lo saben. Es motu proprio. Y si no lo sabe usted, diga, pues a bote pronto, que está muy bien, o sí, abuso, ¿no? Denosta. No, el verbo denostar tiene 2 formas irregulares, que es denuesta. Pues nada. Tablet. No, mire usted, tableta. Partidario. Dice, son los intereses partidarios del PP o del PSOE. No, son partidistas. Yo soy partidario de tu programa, pero no tienes un partido, no soy partidista. Y por último, el tenor literal. Dios mío del amor hermoso, qué barbaridad que ha hecho la administración. ¿Por qué tenor? Aparte del maravilloso Plácido Domingo, tenor es en la reproducción literal de una norma o de una ley. Luego ya es una tautología absurda, ¿no? Entonces, y fíjense ustedes, si alguien lo ha contado, dirá, el profesor Vilches está mal, ha hecho 9 cosas, ¿eh? Y ha dicho que va a hacer un decálogo. Pues bien, les digo a nuestros oyentes, en este sentido, para que lo sepan, que la Academia acepta ya decálogo, fíjate, Nacho, no como 10 palabras, como 10 apartados de algo, ¿no? Sino dice el conjunto de normas o consejos que, aunque no sean 10, son básicos para el desarrollo de cualquier actividad. Por lo tanto, cuando alguien diga 4 cosas, o 6, 8 o 12 importantes como básicas para realizar una actividad, eso es un decálogo. Y esto yo no estoy de acuerdo. Decálogos son 10. Pues sí, pero he hecho un decálogo de 9 para que vea la gente que también me atengo al acceso. Desde luego, fíjate, la evolución del lenguaje, la historia del lenguaje es algo maravilloso y sirve sobre todo pues para que tú y yo ahora mismo podamos compartir estos minutos de radio. Invitamos a todos los que nos están escuchando que se hagan con este libro, Con la razón bajo el brazo, la vida vista desde mi columna, editado por Dickinson, cuyo autor, Fernando Vilches Vivanco, nos ha presentado y nos ha propuesto... Va a regañar mi madre, desde el cielo, Vivancos. Ah, Vivancos, con ese. Es que los otros son los de las bodegas y los bailarines. Es verdad. Fernando Vilches Vivancos, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues gracias a ti, a los oyentes, un abrazo y hasta otra ocasión. Punto y aparte, habrá que decir, ya no hay que decir punto y final. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo programa de Ser Historia. Recordad que en Ser Podcast, en la plataforma Ser Podcast, vais a encontrar el programa completo, el podcast completo, al igual que todos los agregadores de audio. Fermín Agustí, como siempre, ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, la web y un montón de cosas más aquí en la producción del programa. Chumi Rodríguez controlando los mandos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono y en la dirección vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más cosas aquí en esta madrugada, esta noche de la cultura en la cadena SER, con libros, cine, literatura, música. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.